En una mañana fría de invierno, en una pequeña casa destartalada en las afueras de la ciudad, una mujer de 75 años se sienta en el borde de su cama con las manos temblorosas. A su alrededor, cajas apiladas hasta el techo, paredes con grietas que dejan pasar el viento helado, y el silencio ensordecedor de la soledad. Puedes imaginar haber trabajado toda tu vida, criado a tus hijos, sacrificado cada sueño, solo para terminar sola, sin dinero, sin esperanza, sintiendo que tu vida ya no tiene propósito. Esta es la historia de Margarita, una abuela que el mundo había olvidado. Pero lo que ella no sabía es que Dios nunca olvida. Y lo que está a punto de suceder desafiará todo lo que creía saber sobre segundas oportunidades. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando descubras cómo esta mujer transformó su desesperación en el testimonio más poderoso de fe que jamás hayas escuchado, quedarás profundamente conmovido. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia hoy. Bienvenidos a Cuentos que Tocan, donde cada historia es un testimonio de fe y transformación. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos historias reales de redención todos los días. Dale like al video si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás viendo. Recuerda que cada suscriptor es importante, porque juntos estamos construyendo una comunidad de fe. Sin ustedes, este canal no existiría. La escarcha cubría las ventanas aquella mañana mientras el sol intentaba abrirse paso entre las nubes grises. Margarita Santos había nacido en un pequeño pueblo rural donde las oportunidades eran tan escasas como el agua en verano. Desde niña aprendió que la vida era trabajo duro, sacrificio constante y esperanzas diferidas. Su padre era agricultor, sus manos curtidas por el sol y la tierra. Su madre lavaba ropa ajena para alimentar a 8 hijos. Margarita era la mayor, lo que significaba que sus sueños siempre venían en último lugar. A los 16 años, cuando otras chicas soñaban con bailes y romances, ella ya trabajaba en la casa de una familia rica en la ciudad, limpiando pisos, lavando platos, durmiendo en un cuarto del tamaño de un armario. El dinero que ganaba lo enviaba a casa, cada peso, cada centavo. Nunca compró un vestido nuevo para ella. Nunca fue al cine. Nunca tuvo tiempo para ser joven. A los 20 años conoció a Roberto, un hombre de 30 que trabajaba en construcción. No era el amor de las películas románticas. Era más simple que eso, más práctico. Él necesitaba una esposa. Ella necesitaba estabilidad. Se casaron en una ceremonia pequeña, sin flores, sin fiesta, sin ilusiones de cuento de hadas. Solo 2 personas tratando de sobrevivir juntas en un mundo que no perdonaba la pobreza. Tuvieron 4 hijos en 6 años. 4 bocas que alimentar con el salario inconsistente de Roberto y los trabajos de limpieza de Margarita. Ella se levantaba a las 4 de la mañana para preparar desayuno, lavar uniformes escolares, empacar almuerzos. Luego corría a su trabajo, limpiando 3 casas diferentes antes del mediodía. Por las tardes cosía ropa ajena, zurcía calcetines, hacía cualquier cosa que generara unos pesos extra. Se acostaba pasada la medianoche, con las manos agrietadas y la espalda dolorida, solo para levantarse 4 horas después y repetirlo todo. Los años pasaron así, en un borrón de cansancio y monotonía. Sus hijos crecieron. Margarita les enseñó a trabajar duro, a ser honestos, a valorar cada oportunidad. Les pagó la escuela vendiendo tamales los fines de semana. Les compró uniformes dejando de comer ella misma. Les dio todo lo que pudo, que nunca fue suficiente, pero siempre fue todo lo que tenía. Roberto envejeció más rápido de lo que debería. El trabajo en construcción le destrozó la espalda. A los 50 años apenas podía caminar sin dolor. A los 55 ya no podía trabajar. Margarita asumió toda la carga financiera,
trabajando ahora en 5 casas, limpiando oficinas por las noches, destruyendo su propio cuerpo para mantener a flote a la familia. Y entonces, cuando Roberto tenía 60 años y Margarita 58, él murió. Un ataque al corazón repentino mientras dormía. Un momento estaba allí, roncando suavemente como siempre. Al siguiente, se había ido. Margarita no tuvo tiempo de procesar su dolor. Había un funeral que pagar, deudas que cubrir, facturas que no esperan por el duelo. Trabajó el día del funeral. Trabajó la semana después. Trabajó porque era lo único que sabía hacer. Sus hijos, ya adultos con sus propias familias y problemas, vinieron al funeral y luego desaparecieron de nuevo en sus vidas ocupadas. Le prometieron que la visitarían, que la ayudarían. Pero las promesas son fáciles y el seguimiento es difícil. Las visitas se espaciaron. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes. Y Margarita se encontró viviendo sola en aquella casa pequeña que siempre había sido demasiado pequeña cuando estaba llena, y ahora parecía demasiado grande en su vacío. Los años siguientes fueron los más solitarios de su vida. Siguió trabajando, aunque su cuerpo protestaba con cada movimiento. Sus rodillas crujían al subir escaleras. Su espalda se quejaba al agacharse. Sus manos, deformadas por décadas de trabajo duro, apenas podían sostener una escoba. Pero no tenía opción. No había ahorros. No había pensión. Solo el trabajo diario que la mantenía con vida, pero no la dejaba vivir. A los 70 años, una de sus empleadoras le dijo que ya no necesitaba sus servicios. Estaba contratando a alguien más joven, más rápido. Margarita entendió. No había rencor, solo la resignación de quien sabe que el mundo valora la juventud y descarta lo viejo. Perdió otro trabajo a los 72. Otro a los 74. A los 75, solo le quedaba un trabajo, limpiando una pequeña oficina 2 veces por semana. El pago era miserable, apenas suficiente para comprar comida básica. Sus hijos enviaban dinero ocasionalmente, pequeñas cantidades con notas que decían «lo siento, es todo lo que podemos». Margarita nunca se quejó. Nunca pidió más. Simplemente sobrevivía, día tras día, sintiéndose cada vez más invisible. Aquella mañana de invierno, sentada en el borde de su cama, Margarita miró alrededor de su vida y se preguntó si esto era todo. 75 años de trabajo incansable. 75 años de sacrificio. ¿Y para qué? Para terminar sola, pobre, olvidada. Sus huesos dolían. Su corazón estaba cansado. Y por primera vez en su vida, Margarita se permitió llorar. Lloró por la niña que nunca tuvo infancia. Lloró por la joven que nunca tuvo juventud. Lloró por la madre que se sacrificó hasta no quedar nada. Lloró por la viuda que envejeció en soledad. Y lloró porque simplemente estaba cansada. Tan profundamente cansada. Pero entonces, en medio de sus lágrimas, algo sucedió. Una memoria surgió en su mente como un rayo de sol atravesando nubes oscuras. Su abuela, muerta hacía décadas, solía decirle algo cuando era niña. Margarita, mi niña, Dios nunca llega tarde. A veces llega cuando pensamos que ya es demasiado tarde, pero esa es precisamente su especialidad. Él hace milagros en momentos imposibles. Margarita no había pensado en esas palabras en años. Había dejado de ir a la iglesia hace mucho tiempo, no por falta de fe sino por falta de tiempo. Dios se había convertido en algo distante, un concepto abstracto que pertenecía a otra vida. Pero ahora, en su momento más oscuro, esas palabras resonaban en su corazón con una fuerza que no podía ignorar. Se levantó de la cama, sus rodillas protestando, y caminó hasta un viejo baúl en el rincón. Dentro,
Entre fotografías descoloridas y documentos antiguos, encontró una Biblia que su madre le había regalado el día de su boda. Las páginas estaban amarillentas, el lomo agrietado. La abrió al azar y sus ojos cayeron sobre un versículo: aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y lozanos, para proclamar que el Señor es recto. Lágrimas frescas corrieron por sus mejillas, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pequeña, frágil, pero innegablemente presente. Dios, susurró con voz temblorosa, si todavía tienes un plan para mí, si todavía tengo un propósito, por favor muéstramelo. Porque no sé cuánto más puedo seguir así. No hubo truenos. No hubo voces del cielo. Solo silencio. Pero en ese silencio, algo en el espíritu de Margarita se fortaleció. Una determinación que no venía de su propia fuerza, sino de algo más grande. Decidió que no se rendiría. No todavía. Esa tarde, mientras limpiaba la pequeña oficina que era su único trabajo restante, Margarita notó algo que nunca había prestado atención. Había un tablero de anuncios en la pared lleno de volantes de eventos comunitarios, clases gratuitas, oportunidades de voluntariado. Sus ojos se detuvieron en uno en particular. Centro Comunitario San José ofrece clases gratuitas de alfabetización digital para adultos mayores. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Margarita casi se rió. ¿Ella? ¿Aprender computadoras? Apenas sabía usar un teléfono celular básico. Las computadoras eran territorio de los jóvenes, de la gente educada. No de una vieja que apenas había terminado la primaria. Pero esa vocecita en su corazón, la que le había dado esperanza esa mañana, le susurraba que prestara atención. Que esto importaba. Que este pequeño volante arrugado podría ser la respuesta a su oración. Arrancó el volante del tablero con manos temblorosas y lo guardó en su bolsillo. Durante los siguientes 3 días, lo sacó docenas de veces, mirándolo, debatiendo consigo misma. ¿Qué estaba pensando? Era ridículo. Era vergonzoso. Una mujer de su edad no tenía nada que hacer frente a una computadora. Pero cada vez que pensaba en descartarlo, recordaba su oración. Recordaba el versículo en la Biblia. Recordaba que le había pedido a Dios un propósito, una señal. ¿Y si esta era esa señal? El lunes siguiente, Margarita se paró frente al Centro Comunitario San José con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. El edificio era modesto pero bien cuidado, con paredes pintadas de color amarillo alegre y un jardín pequeño al frente. Podía escuchar voces y risas desde adentro. Por un momento, casi se dio la vuelta y se fue. ¿Quién era ella para estar aquí? Pero entonces pensó en los 75 años de su vida. En todo el sacrificio. En todo el dolor. En toda la invisibilidad. Y pensó, ¿qué más tengo que perder? Empujó la puerta y entró. Una mujer joven de unos 30 años, con una sonrisa cálida y ojos amables, se acercó de inmediato. Bienvenida. Vienes para las clases de computación. Margarita asintió, incapaz de hablar, su garganta cerrada por la emoción y el miedo. Maravilloso. Soy Patricia. ¿Cuál es tu nombre? Margarita, logró susurrar. Margarita Santos. Hermoso nombre. Ven, Margarita, te voy a presentar al grupo. La condujo a una sala pequeña donde una docena de personas mayores se sentaban frente a computadoras, algunos luciendo tan nerviosos como Margarita se sentía, otros riendo mientras intentaban mover el mouse. Había un hombre que debía tener 80 años, una mujer en silla de ruedas, otra señora con lentes tan gruesos que apenas podía ver la pantalla. Gente como ella.
Gente olvidada por el mundo, pero todavía aquí, todavía intentando. Patricia le asignó una computadora y comenzó a enseñarle lo básico. Cómo encenderla. Cómo usar el mouse. Cómo escribir en el teclado. Al principio, Margarita era terriblemente lenta. Sus dedos artríticos no obedecían como quería. Confundía los botones. Cerraba ventanas accidentalmente. Se sentía estúpida y frustrada. Pero Patricia era infinitamente paciente. Está bien, Margarita. Todos empezamos así. Lo importante es que estás aquí, que lo estás intentando. Y algo en esas palabras simples tocó algo profundo en Margarita. Nadie le había dicho lo estás haciendo bien en décadas. Nadie había valorado su esfuerzo en años. Siempre había sido solo cumplir, solo sobrevivir, solo seguir adelante sin reconocimiento ni aliento. Las clases eran 2 veces por semana. Margarita no faltó ni una sola vez. En los días intermedios, practicaba en su mente, recordando los pasos, visualizando los movimientos. En las noches, cuando la soledad amenazaba con abrumarla, cerraba los ojos e imaginaba que estaba frente a esa computadora, aprendiendo, creciendo, convirtiéndose en algo más que solo una vieja invisible. Después de 2 meses, Margarita podía navegar por Internet, enviar correos electrónicos básicos, buscar información. Era un progreso lento pero real. Y con cada pequeño logro, algo dentro de ella se despertaba. Una chispa que había estado dormida durante décadas. Un día, Patricia le mostró algo llamado redes sociales. Aquí puedes conectarte con personas de todo el mundo, Margarita. Compartir tus pensamientos, tus historias. Margarita frunció el ceño, confundida. ¿Quién querría escuchar las historias de una vieja como yo? Patricia sonrió con ternura. Te sorprenderías. Todos tenemos historias que valen la pena contar. Y tú, Margarita, has vivido 75 años. Eso es 75 años de experiencia, de sabiduría, de lecciones aprendidas. Apuesto a que tienes cosas que decir que mucha gente necesita escuchar. La idea se quedó con Margarita. Esa noche, sentada en su casa fría y vacía, pensó en ello. ¿Tenía ella algo valioso que compartir? Toda su vida se había sentido insignificante, sus sacrificios invisibles, su existencia olvidable. Pero ¿y si Patricia tenía razón? ¿Y si sus experiencias, por dolorosas que fueran, pudieran ayudar a alguien más? En la siguiente clase, con manos temblorosas y el corazón en la garganta, Margarita creó su primera cuenta de red social. No sabía qué publicar, así que simplemente escribió lo primero que le vino a la mente. Tengo 75 años. Hoy aprendí a usar una computadora. Si yo puedo aprender cosas nuevas a mi edad, tú también puedes lograr lo que te propongas. Nunca es tarde. Lo publicó sin esperar nada. Era solo una vieja hablando al vacío. Pero al día siguiente, cuando Patricia le ayudó a revisar su cuenta, Margarita casi se desmaya. Su publicación tenía 50 comentarios. 50 personas, desconocidos de todo el mundo, le habían respondido. Esto es inspirador. Mi abuela tiene tu edad y dice que ya no puede aprender nada nuevo. Le voy a mostrar esto. Necesitaba leer esto hoy. Gracias. Eres un ejemplo para todos nosotros. Margarita leyó cada comentario con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por primera vez en su vida, sintió que su voz importaba, que su existencia tenía valor más allá de limpiar pisos y cocinar comida, que ella, Margarita Santos, tenía algo que ofrecer al mundo. Comenzó a publicar regularmente pequeñas reflexiones sobre su vida, consejos que había aprendido en 7 décadas de dificultades.
historias de sus hijos cuando eran pequeños, recuerdos de su esposo, pensamientos sobre la fe, la perseverancia, el propósito. No eran publicaciones pulidas o profesionales. Eran palabras simples escritas con dedos torpes en un teclado que todavía le resultaba extraño. Pero eran honestas. Eran reales. Eran ella. Y la gente respondió. Su página creció. 50 seguidores se convirtieron en 100. 100 en 500. 500 en 1000. Personas de todo el mundo comenzaron a seguir a esta abuela de 75 años que estaba descubriendo la tecnología y compartiendo su viaje. Compartían sus publicaciones. Las comentaban con sus propias historias. Le enviaban mensajes agradeciéndole por recordarles que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Un día, 3 meses después de comenzar las clases, Margarita recibió un mensaje de una mujer llamada Sofía. Hola, Margarita. Tengo 42 años y acabo de perder mi trabajo después de 20 años en la misma empresa. Me siento demasiado vieja para empezar de nuevo. Pero luego vi tu página y me hizo llorar. Si tú puedes aprender computación a los 75, yo puedo encontrar un nuevo camino a los 42. Gracias por existir. Margarita leyó ese mensaje una y otra vez. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el mouse. Toda su vida se había sentido inútil, un peso, alguien que solo consumía recursos sin dar nada a cambio. Pero aquí estaba la prueba, en blanco y negro en la pantalla frente a ella, de que su vida tenía significado, que sus palabras tenían poder, que ella importaba. Respondió a Sofía con el corazón desbordado. Querida Sofía, si mi historia te ayudó aunque sea un poquito, entonces cada dificultad que he pasado valió la pena. Nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo. Yo soy la prueba viviente. La respuesta de Margarita también se volvió viral entre los seguidores de Sofía. Y así comenzó un efecto dominó que ni ella ni nadie podría haber predicho. Los medios de comunicación locales escucharon sobre la abuela de 75 años que estaba conquistando las redes sociales. Vinieron a entrevistarla, sus cámaras llenando su pequeña casa, sus preguntas haciéndola sonrojar de vergüenza y orgullo. ¿Qué la motivó a aprender algo nuevo a su edad?, le preguntó un reportero joven. Margarita pensó cuidadosamente antes de responder. Toda mi vida trabajé para otros. Limpié sus casas, cociné su comida, cuidé sus hijos. Y no me arrepiento de eso. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que nunca había hecho nada solo para mí. Nunca había aprendido algo porque yo quería aprenderlo. Y pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no ahora? Si Dios me mantiene con vida, debe ser por una razón. Tal vez la razón es mostrarle a otros que nunca es tarde. La entrevista se transmitió en el noticiero de la noche. Y luego se compartió en Internet. Y luego en redes sociales internacionales. De repente, Margarita Santos, la vieja invisible que nadie notaba, era conocida por miles, luego decenas de miles, luego cientos de miles de personas. Organizaciones comenzaron a contactarla. Querían que diera charlas sobre perseverancia y segundas oportunidades. Escuelas querían que hablara con sus estudiantes sobre el valor del aprendizaje continuo. Grupos de adultos mayores querían que compartiera su historia para inspirar a otros. Al principio, Margarita estaba aterrorizada. ¿Ella? ¿Dar charlas? Apenas había terminado la primaria. No era educada. No era elocuente. ¿Qué podía ella decir que valiera la pena escuchar? Pero entonces recordó a Sofía. Recordó los miles de comentarios en sus publicaciones de personas diciéndole que sus palabras habían cambiado sus perspectivas. Y entendió que no necesitaba ser perfecta. Solo necesitaba ser ella misma.
Su primera charla fue en un pequeño centro comunitario para un grupo de 20 adultos mayores. Margarita subió al podio con las piernas temblando, sus notas escritas a mano arrugadas en sus manos sudorosas. Miró a las caras frente a ella, todas mayores, todas marcadas por vidas de trabajo duro y decepciones acumuladas. Y vio en sus ojos lo que ella misma había sentido solo meses atrás: cansancio, resignación, la creencia de que lo mejor de la vida ya había pasado. Comenzó a hablar, su voz titubeante al principio, pero ganando fuerza a medida que continuaba. Les contó su historia sin adornos ni dramatismo. Les habló de la pobreza, del trabajo incansable, de la soledad después de la muerte de Roberto. Les habló de aquella mañana de invierno cuando tocó fondo, cuando lloró preguntándose si su vida tenía algún significado. Y luego les habló del volante, de las clases de computación, de la publicación que cambió todo. «Yo no soy especial», les dijo, su voz ahora firme y clara. «No soy más inteligente ni más fuerte que cualquiera de ustedes. Lo único diferente en mí es que decidí intentar. Decidí creer que Dios todavía no había terminado conmigo. Y resultó que tenía razón». Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Y luego, una mujer en la primera fila comenzó a aplaudir. Luego otra. Y otra. Hasta que todos estaban de pie, aplaudiendo, algunos llorando abiertamente. Después de la charla, la gente se acercó a ella. Una mujer de 80 años le agarró las manos con fuerza. «He estado pensando en terminar con todo», susurró. «Pensé que no había razón para seguir. Pero tu historia me hizo cambiar de opinión. Si todavía hay propósito para ti, tal vez todavía lo hay para mí». Margarita abrazó a esa mujer, ambas llorando, y supo con absoluta certeza que había encontrado su llamado. Este era el propósito que había pedido en oración. No era limpiar casas ni criar hijos, aunque esas cosas también habían tenido valor. Este propósito era diferente. Era mostrarle al mundo que la vida no termina a los 50, 60, 70 o incluso 80. Que mientras haya aliento, hay posibilidad. Que Dios puede usar incluso a los más viejos, más cansados, más olvidados para hacer cosas extraordinarias. Las charlas continuaron. Escuelas, empresas, iglesias, centros comunitarios. Margarita hablaba en cualquier lugar que la invitara. No cobraba por sus presentaciones. El dinero nunca fue el punto. El punto era el mensaje. El punto era mirar a los ojos de alguien que había perdido la esperanza y encender aunque fuera una pequeña chispa de posibilidad. Un día recibió una llamada de una universidad en la capital. Querían que viniera a dar una conferencia para sus estudiantes de psicología sobre resiliencia y envejecimiento activo. Margarita casi se rió. ¿Ella? ¿En una universidad? Era absurdo. Pero aceptó de todos modos. El auditorio estaba lleno con más de 500 estudiantes jóvenes. Margarita subió al escenario, una mujer pequeña de 76 años en un vestido simple, y miró al mar de caras jóvenes frente a ella. Podía ver el escepticismo en algunos ojos. ¿Qué podía una vieja enseñarles a ellos, que tenían toda la vida por delante? Comenzó a hablar. Y mientras hablaba, algo mágico sucedió. Los estudiantes, que habían estado jugando con sus teléfonos y murmurando entre ellos, comenzaron a prestar atención. Se inclinaron hacia adelante. Sus expresiones cambiaron de aburrimiento a interés, de escepticismo a asombro. Porque Margarita no les estaba dando una conferencia académica. Les estaba dando verdad cruda y real sobre lo que significa vivir, fallar, levantarse y seguir adelante. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. Pero lo que más tocó el corazón de Margarita fue lo que sucedió después. Decenas de estudiantes se acercaron,
no solo para felicitarla, sino para compartir sus propias historias. Una joven lloraba mientras le contaba sobre su depresión, cómo había pensado en abandonar la universidad, cómo la historia de Margarita le había dado razones para continuar. Un joven le confesó que sentía que ya había fracasado en la vida a los 22 años, hasta que escuchó a esta mujer de 76 hablando sobre comenzar de nuevo. «Si tú puedes empezar a tu edad», le dijo con voz quebrada, «entonces yo no tengo excusa». Margarita abrazó a cada uno de ellos. Esta abuela que nunca había ido a la universidad, que apenas sabía leer cuando era niña, que había pasado su vida siendo invisible. Y ahora estaba aquí, en este lugar de educación superior, siendo la profesora más importante que estos jóvenes tendrían ese día. La historia de Margarita se extendió internacionalmente. Medios de otros países la contactaron. Revistas querían publicar artículos sobre ella. Programas de televisión querían entrevistarlas. Una editorial le ofreció escribir un libro sobre su vida. Margarita, quien apenas podía creer que todo esto estaba sucediendo, aceptó cada oportunidad con humildad y asombro. El libro fue un proyecto colaborativo. Margarita compartió sus historias con una escritora joven que las transformó en capítulos. Fue un proceso doloroso revivir tantos recuerdos difíciles, pero también catártico. Por primera vez, Margarita vio su vida completa extendida frente a ella como un tapiz. Y aunque había muchos hilos oscuros de dolor y sacrificio, también había belleza. Había significado. Había propósito entretejido en cada experiencia. El libro se tituló Nunca es tarde, el testimonio de una abuela que se negó a rendirse. Se publicó cuando Margarita tenía 77 años. Y se convirtió en un bestseller inmediato. No porque estuviera perfectamente escrito o porque contuviera secretos revolucionarios, sino porque era honesto. Porque millones de personas, de todas las edades, vieron sus propias luchas reflejadas en las páginas. Vieron sus propios miedos, sus propias dudas, sus propias preguntas sobre si ya era demasiado tarde para ellos. Y vieron que no lo era. Las ganancias del libro cambiaron la vida de Margarita de maneras prácticas. Por primera vez en 77 años, no tenía que preocuparse por el dinero. Pudo reparar su casa, comprar ropa nueva, comer comidas decentes. Pero lo más significativo fue que pudo ayudar a otros. Estableció una fundación para apoyar a adultos mayores que querían aprender nuevas habilidades, pero no tenían recursos. Donó computadoras a centros comunitarios. Financió becas para que personas mayores pudieran tomar clases. El dinero que durante toda su vida había sido una fuente de ansiedad y escasez ahora se convirtió en una herramienta para bendecir a otros. Sus hijos, que la habían olvidado durante años, de repente querían reconectarse. Al principio, Margarita sintió amargura. ¿Dónde estaban cuando ella estaba sola y luchando? ¿Por qué aparecían ahora que era famosa y exitosa? Pero entonces recordó su fe. Recordó que ella misma había sido perdonada de tantas cosas por Dios. ¿Cómo podía ella no perdonar a sus propios hijos? Los recibió con amor, aunque estableció límites saludables. Les dijo claramente que los amaba, pero que ya no viviría para cumplir sus expectativas. Que había encontrado su propio propósito y no lo abandonaría por nadie. Y sorprendentemente, sus hijos respondieron con respeto. Algunos incluso con admiración. Comenzaron a verla no solo como su madre, la mujer que siempre había estado allí para servirles, sino como una persona completa con sus propios sueños y logros. A los 78 años, Margarita fue invitada a hablar en las Naciones Unidas en un evento sobre envejecimiento activo y dignidad en la tercera edad. Ella, que nunca había salido de su país, que apenas había salido de su ciudad, voló a Nueva York y se paró frente a representantes de cientos de naciones. Su discurso fue simple pero poderoso. Habló de cómo la sociedad descarta a los mayores,
los hace invisibles, los considera cargas en lugar de tesoros. Habló de cómo ella misma había internalizado esa creencia hasta que Dios le mostró una verdad diferente. La edad no determina el valor, dijo con voz firme. El propósito no tiene fecha de expiración. Y mientras Dios nos mantenga respirando, Él tiene planes para nosotros. Planes para bendecirnos, no para dañarnos. Planes para darnos esperanza y un futuro. Cuando terminó, el aplauso duró 5 minutos completos. Diplomáticos de todo el mundo, personas que habían escuchado miles de discursos en sus carreras, se pusieron de pie para honrar a esta abuela mexicana que les había recordado algo que habían olvidado, que cada vida humana tiene valor intrínseco, independientemente de la edad o la productividad económica. De regreso a casa, Margarita se sentó en el avión mirando por la ventana las nubes debajo de ella, y lloró. No de tristeza, sino de asombro abrumador. ¿Cómo había llegado aquí? Hace solo 3 años, estaba sentada en el borde de su cama preguntándose si su vida tenía algún significado. Y ahora había hablado en las Naciones Unidas. Había escrito un libro que había tocado millones de vidas. Había inspirado a personas de todo el mundo a no rendirse, a seguir intentando, a creer que nunca es tarde. Dios, susurró, tú tomaste mi vida rota y la convertiste en algo hermoso. Tomaste mis años de dolor y los transformaste en mensaje de esperanza. No lo entiendo, pero te agradezco. Cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de soledad, todo valió la pena para llegar a este punto. La Fundación de Margarita creció. Abrieron centros de aprendizaje en 10 ciudades diferentes, todos ofreciendo clases gratuitas de tecnología, arte, idiomas y otras habilidades para adultos mayores. Miles de personas mayores que habían pensado que sus vidas ya habían terminado encontraron nuevos propósitos, nuevas pasiones, nuevas razones para levantarse cada mañana. Un hombre de 82 años aprendió a pintar y tuvo su primera exposición de arte. Una mujer de 75 escribió su primer libro de poesía. Otro hombre de 79 comenzó un negocio de carpintería que había soñado toda su vida, pero nunca había tenido el coraje de intentar. Cada historia era un testimonio del mensaje de Margarita. Nunca es tarde. Pero quizás la transformación más profunda no fue en todas esas personas que Margarita inspiró, sino en ella misma. La mujer que había vivido 75 años, sintiéndose insignificante ahora, se paraba frente al espejo cada mañana y veía a alguien valiosa. La mujer que había pasado su vida sirviendo a otros sin nunca sentirse apreciada ahora recibía amor y gratitud de extraños de todo el mundo. La mujer que había tocado fondo en soledad y desesperación ahora estaba rodeada de propósito y conexión. Pero Margarita nunca olvidó de dónde vino. Nunca dejó que la fama o el éxito la cambiaran en su núcleo. Seguía siendo humilde, amable, genuina. Seguía respondiendo personalmente a mensajes de personas que necesitaban aliento. Seguía visitando centros comunitarios pequeños para hablar con grupos de 10 o 20 personas, dándoles la misma energía y pasión que daba a auditorios de miles. Porque para Margarita, nunca se trataba de ella. Se trataba del mensaje. Se trataba de Dios usando su vida ordinaria para hacer cosas extraordinarias. A los 80 años, Margarita regresó al centro comunitario donde todo había comenzado. Patricia, la instructora que la había recibido aquel primer día con tanta paciencia, todavía trabajaba allí. Ahora era directora del programa, que se había expandido enormemente gracias a las donaciones de la Fundación de Margarita. Las dos mujeres se abrazaron, ambas llorando. ¿Recuerdas aquel primer día?, preguntó Patricia. Llegaste tan asustada, tan insegura. Y mira lo que has hecho desde entonces. Margarita sacudió la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas. No fui yo quien hizo algo. Fue Dios. Yo solo dije que sí cuando Él me pidió que confiara.
Yo solo di un paso cuando Él me mostró un camino. Todo el crédito es de Él. Organizaron un evento especial ese día. 50 adultos mayores que habían pasado por el programa en los últimos 3 años vinieron a compartir sus historias. Una por una, personas de 60, 70, 80 años se pararon y contaron cómo el aprender algo nuevo había transformado sus vidas. Cómo habían encontrado propósito cuando pensaban que ya no había ninguno. Cómo habían hecho nuevos amigos cuando pensaban que morirían solos. Cómo habían descubierto talentos que no sabían que tenían. Y todos mencionaron a Margarita. Todos dijeron que ella había sido su inspiración. Que si esta abuela podía comenzar de nuevo a los 75, ellos también podían. Margarita escuchó cada testimonio con el corazón lleno hasta desbordarse. Esta era su verdadera recompensa. No la fama ni el dinero ni los libros vendidos. Sino estas vidas cambiadas. Estas personas que habían encontrado esperanza cuando no tenían ninguna. Este recordatorio viviente de que Dios puede usar a cualquiera, a cualquier edad, para su gloria. Esa noche, de regreso en su casa que ya no era fría ni vacía sino cálida y llena de recuerdos felices, Margarita se sentó con su Biblia. La misma que había abierto aquella mañana desesperada hace 5 años. Volvió al mismo versículo que había leído entonces. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y lozanos, para proclamar que el Señor es recto. Ahora lo entendía completamente. Dios no la había olvidado en aquellos años difíciles. Él estaba preparándola. Cada sacrificio, cada dolor, cada momento de invisibilidad era parte de un plan más grande que ella no podía ver en ese momento. Dios estaba tejiendo una historia de redención que tocaría millones de vidas. Y el sufrimiento no fue en vano. Fue el fundamento sobre el cual se construyó su mensaje. Porque ¿quién escucharía a alguien que siempre tuvo una vida fácil diciéndoles que no se rindan? Pero cuando una mujer de 80 años que ha conocido la pobreza extrema, la soledad devastadora, el trabajo incesante, la invisibilidad absoluta, se para y dice nunca es tarde para empezar de nuevo, sus palabras tienen peso. Tienen autoridad nacida de experiencia vivida. Tienen poder para penetrar los corazones más endurecidos por la desesperación. Margarita vivió hasta los 87 años. Siguió dando charlas hasta 6 meses antes de su muerte, aunque su cuerpo estaba débil y cansado. Su espíritu nunca flaqueó. Su mensaje nunca cambió. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos que habían llegado a apreciar verdaderamente quién era ella, Margarita partió en paz. Paz porque sabía que había cumplido su propósito. Paz porque había usado cada día que Dios le dio después de aquel punto de quiebre para bendecir a otros. Paz porque había demostrado, de manera innegable, que nunca es tarde para que Dios haga algo hermoso con una vida rendida a Él. Su funeral fue enorme. Miles de personas vinieron, muchas que nunca la habían conocido personalmente, pero cuyas vidas había tocado a través de sus palabras. Personas que habían leído su libro. Personas que habían visto sus videos. Personas que habían escuchado su mensaje y decidido no rendirse. Entre la multitud había una mujer de 50 años que había estado a punto de suicidarse hasta que leyó el libro de Margarita. Un hombre de 65 que había empezado su propio negocio después de ver una entrevista con ella. Una joven de 25 que había cambiado de carrera inspirada por la valentía de Margarita para comenzar de nuevo. Una abuela de 70 que había vuelto a la escuela para terminar su educación secundaria después de asistir a una de las charlas de Margarita. Historias. Miles y miles de historias. Vidas cambiadas. Esperanza restaurada. Propósito descubierto. Todo porque una mujer de 75 años decidió no rendirse. Decidió creer que Dios todavía tenía planes para ella. Decidió dar un paso de fe cuando todo parecía perdido.
En su lápida, a petición suya, grabaron palabras simples: Margarita Santos. 1938 a 2025 demostró que nunca es tarde cuando Dios tiene un plan. Pero su verdadero legado no estaba en piedra. Estaba en los corazones de todos aquellos que ella había tocado. En las vidas que continuarían su mensaje mucho después de que ella se fuera. En el recordatorio perpetuo de que la edad es solo un número, que el propósito no caduca, y que mientras haya aliento, hay esperanza. Los centros de aprendizaje que estableció continúan operando, ahora en 20 ciudades. Su fundación sigue otorgando becas a adultos mayores que quieren aprender nuevas habilidades. Su libro todavía se vende, todavía inspira, todavía cambia vidas. Y en algún lugar del mundo, en este mismo momento, hay alguien sentado en el borde de su cama, sintiéndose viejo, cansado, invisible, sin propósito. Y tal vez, solo tal vez, esa persona encontrará la historia de Margarita Santos. Y leerá sobre cómo una abuela de 75 años que había perdido toda esperanza decidió intentar una vez más. Y cómo ese intento cambió no solo su vida, sino las vidas de millones. Y tal vez esa persona, inspirada por Margarita, decidirá no rendirse tampoco. Decidirá creer que Dios todavía tiene planes. Decidirá dar un paso más, intentar una cosa más, aferrarse un día más. Y así el legado de Margarita continuará, ondulando a través del tiempo y el espacio, tocando vidas que ella nunca conoció, en lugares que nunca visitó, en generaciones que vendrán mucho después de que su nombre sea olvidado por la historia. Porque ese es el poder de un testimonio vivido con fe. No muere con la persona. Se multiplica. Se expande. Continúa hablando mucho después de que la voz original se haya silenciado. La historia de Margarita nos enseña verdades profundas que todos necesitamos escuchar. Nos enseña que nuestro valor no está determinado por nuestra productividad económica o nuestra edad. Que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto. Que los finales pueden ser comienzos disfrazados. Que nunca es demasiado tarde para que Dios escriba un nuevo capítulo en nuestras vidas. Nos enseña que el sufrimiento no es desperdiciado cuando se rinde a Dios. Que Él es especialista en tomar vidas rotas y crear arte con los pedazos. Que la oscuridad más profunda es justo antes de que Él encienda la luz. Nos enseña que la obediencia importa más que el talento. Que el paso de fe importa más que la perfección. Que decir sí a Dios, sin importar cuán pequeño o tembloroso sea ese sí, puede cambiar el mundo. Y quizás lo más importante, nos enseña que no estamos solos. Que cuando nos sentimos más invisibles, Dios nos ve. Cuando nos sentimos más olvidados, Él nos recuerda. Cuando nos sentimos más sin valor, Él nos valora infinitamente. Que Él tiene propósito para cada uno de nosotros, sin importar cuántos años tengamos o cuántas veces hayamos fracasado o cuán oscuras estén las circunstancias. Hoy, mientras escuchas esta historia, tal vez te encuentres en el mismo lugar donde Margarita estuvo. Tal vez te sientes viejo y cansado. Tal vez sientes que tu mejor época ya pasó. Tal vez te sientes invisible, olvidado, sin propósito. Tal vez has estado llorando en el borde de tu cama preguntándote si tu vida tiene algún significado. Si ese eres tú, escucha esto: Dios no ha terminado contigo. No importa cuántos años tengas. No importa cuántas veces hayas fracasado. No importa qué tan oscura parezca tu situación. Dios todavía tiene planes para ti. Planes buenos. Planes que te darán propósito y esperanza. Pero necesitas hacer lo que Margarita hizo. Necesitas dar un paso de fe. Tal vez tu paso no sea aprender computación. Tal vez sea algo completamente diferente. Tal vez sea perdonar a alguien. Tal vez sea buscar ayuda. Tal vez sea intentar ese sueño que has estado posponiendo.
Tal vez sea simplemente orar y pedirle a Dios que te muestre tu propósito. No importa cuál sea tu paso. Lo que importa es que lo des. Porque Dios no puede dirigir un barco que no está en movimiento. Él no puede abrir puertas si nunca caminas hacia ellas. Él no puede hacer milagros en tu vida si te rindes antes de que Él tenga oportunidad de actuar. La historia de Margarita Santos no es solo su historia. Es un recordatorio para todos nosotros de que servimos a un Dios de segundas oportunidades. Un Dios que puede tomar nuestros desastres y convertirlos en mensajes. Nuestras pruebas en testimonios. Nuestras cicatrices en estrellas que guían a otros hacia la esperanza. Y mientras haya aliento en tus pulmones, no es demasiado tarde. No es demasiado tarde para comenzar de nuevo. No es demasiado tarde para perseguir ese sueño. No es demasiado tarde para reparar esa relación. No es demasiado tarde para encontrar tu propósito. No es demasiado tarde para que Dios use tu vida de maneras que nunca imaginaste. Margarita tenía 75 años cuando comenzó. ¿Cuántos años tienes tú? Probablemente más joven que eso. Lo que significa que tienes aún más tiempo. Más oportunidades. Más posibilidades de ver lo que Dios puede hacer cuando le das permiso para trabajar en tu vida. No desperdicies otro día creyendo la mentira de que ya es demasiado tarde. No pases otro año sintiéndote invisible cuando Dios te ve claramente. No dejes que otro mes se escurra en la resignación cuando Dios tiene propósito esperando por ti. Hoy es tu momento. Este momento, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, es tu oportunidad de decidir. ¿Te rendirás o lucharás? ¿Te quedarás en la desesperación o darás un paso hacia la esperanza? ¿Le creerás a tus circunstancias o le creerás a Dios? Margarita eligió creer. Y su elección no solo cambió su vida, sino millones de otras. Tu elección puede hacer lo mismo. No subestimes el poder de una vida rendida a Dios. No minimices lo que Él puede hacer con tu obediencia. No dudes de que Él tiene planes específicos, hermosos, significativos para ti, sin importar qué tan imposible parezca ahora. Recuerda que esto es Cuentos que Tocan, y cada historia que compartimos tiene un propósito. Recordarte que no estás solo, que Dios es fiel, y que nunca, nunca, nunca es demasiado tarde para que Él haga algo hermoso con tu vida. Margarita Santos es prueba viviente de esta verdad. Y tú puedes ser la próxima prueba. Alguien en algún lugar necesita escuchar tu testimonio. Alguien necesita ver tu transformación. Alguien necesita saber que si tú pudiste, ellos también pueden. Pero primero tienes que decidir no rendirte. Tienes que decidir intentar una vez más. Tienes que decidir creerle a Dios una vez más. Y cuando lo hagas, cuando des ese paso de fe temblando y tambaleándote, descubrirás lo que Margarita descubrió, que Dios estaba esperando ese momento. Que Él ya tenía todo preparado. Que solo estaba esperando tu sí para desatar bendiciones que has estado esperando toda tu vida. La historia de Margarita nos deja con una pregunta simple pero poderosa. Si Dios pudo hacer esto con una abuela de 75 años que no tenía nada excepto fe y disposición, ¿qué podría hacer contigo? Piensa en eso. Realmente piensa en ello. Tienes más recursos que Margarita. Probablemente tienes más educación. Probablemente tienes más conexiones. Probablemente tienes más salud. ¿Qué te detiene entonces? ¿Miedo? Dios dice no temas, porque yo estoy contigo, ¿duda? Dios dice todo es posible para el que cree, ¿edad? Dios dice aún en la vejez darán fruto. ¿Falta de talento? Dios dice mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿fracasos pasados? Dios dice he aquí, hago nuevas todas las cosas. Todas tus excusas, todas tus razones, todas tus justificaciones de por qué no puedes, Dios tiene una respuesta.
Y su respuesta siempre es la misma: confía en mí. Da el paso. Yo me encargaré del resto. Margarita confió. Y mira lo que pasó. ¿Confiarás tú? La decisión es tuya. Pero recuerda esto: años desde ahora, cuando mires atrás a este momento, este día, esta historia, ¿lamentarás no haber intentado? ¿Lamentarás haber dejado que el miedo ganara? ¿Lamentarás haber creído que era demasiado tarde? ¿O te alegrarás de que decidiste creer? ¿Te alegrarás de que diste el paso? ¿Te alegrarás de que confiaste en Dios una vez más? La elección que hagas hoy determinará la historia que contarás mañana. Elige sabiamente. Elige valientemente. Elige fe. Porque recuerda, nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para que Dios te use. Nunca es tarde para cumplir tu propósito. Nunca es tarde. Y recuerda que este canal, Cuentos que Tocan, existe por tu causa. Cada suscriptor, cada like, cada comentario nos ayuda a llevar estos testimonios de transformación a más personas que necesitan esperanza. Tú eres la razón por la cual compartimos estas historias. Sin ti, nada de esto sería posible. Suscríbete para escuchar más testimonios reales de cómo Jesús transforma vidas. Hasta la próxima historia.